Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad bonita que nos das de compartir con la hermana Brenda tu palabra. Te suplicamos que guíes nuestro corazón, Señor, nuestros corazones en esta conversación bíblica y que permitas que podamos ser edificados en ti. Dirígenos con tu Santo Espíritu. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hemos estado mucho tiempo separados. Ustedes saben que nos habían cortado el YouTube y han sido 5 años, pero por la gloria de Dios hemos nuevamente vuelto. Y el tema que vamos a tocar hoy es la justificación por la fe y el llamado final. ¿Por qué Dios está sacando a su pueblo de la corporación? Es una de las preguntas, entre ellas muchas. En, en esta transmisión exploraremos un tema decisivo para los últimos días: la verdadera justificación por la fe, el rechazo del mensaje de 1888, el papel profético de Wagner A.T. Jones, y cómo la corporación religiosa repitió la historia del Sanedrín, el llamado final de Apocalipsis 18:4, por qué Dios está preparando un pueblo fuera de estructuras humanas, qué significa seguir al Cordero en vez de seguir un sistema, y pasando el pasado versus el presente, el contraste entre los pioneros fieles y el liderazgo moderno corporativo. Jesús fue rechazado por la organización religiosa en su tiempo. Waggoner, A.T. Johnson Waggoner fueron rechazados por la organización en 1888 por predicar la justicia de Cristo. Hoy la historia vuelve a repetirse, pero Dios sigue llamando a su pueblo. Salí de ella, pueblo mío. Este mensaje es para los que desean caminar por fe, escuchar la voz del Espíritu Santo, prepararse para la crisis final según la Biblia y la historia profética. El tiempo es corto, hermanos. Cristo está llamando. Por eso vamos a hablar esta noche sobre este tema. Antes de la venida del Señor, los pioneros predicaron la justicia de Cristo por fe. Hay muchos líderes que predican ahora en la corporación. Ya ustedes saben lo que está pasando en la administración. Y bueno, vamos a seguir al Cordero, no al sistema, como dice Apocalipsis 14:4. Quédense con nosotros, que ahí viene en un segundo. Estará con nosotros nuestro querido y hermano Henry. Amén. Nuevamente bienvenido, Henry, por estar acá con nosotros, hermanos y amigos. Hoy es un privilegio presentar a un siervo de Dios que no solo predica la verdad, sino que la vive. Nos acompaña nuestro hermano Henry Páez desde Colombia, donde dedica su vida al servicio misionero. Henry es un predicador teórico que lleva el evangelio a donde pocos de repente no quieren ir. Entra a las cárceles, corta el cabello a los privados de libertad, ora con ellos, les lleva esperanza, comparte el evangelio práctico y realiza una obra misionera, médico misionera muy linda en los que están necesitados. Um, Henry predica con la Biblia, pero también predica con sus manos en su tiempo, um, en el tiempo que tiene, ¿no? Con su corazón, su compasión por los olvidados. Su vida refleja el mensaje que estudiaremos hoy: la verdadera justificación por la fe, Cristo viviendo en nosotros y transformando y restaurando. Yo quiero que ustedes vean este videíto pequeño, para que ustedes más o menos lo puedan chequear. No sé si él nos puede ir contando un poquito qué cosas están haciendo por allá por Colombia, Henry. Henry, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, Oh, hola ok. hermana Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Estamos pasando el video, un videito que nos pasaste tú. Pero cuéntanos un poquito de la obra que se está llevando allá. Bueno, que en Colombia estamos tratando, orándole al Señor para sacar adelante un puesto de avanzada,
pero con un propósito especial, una escuela misionera donde se preparen jóvenes para predicar la verdad de el mensaje de los tres ángeles y un pequeño sanatorio donde se puedan tratar a las personas en sus diferentes patologías. Eh, Queremos hacer todo eso gratis, o sea, no queremos hacer nada que prive a algún alumno que ama al Señor o algún enfermo necesitado de esos servicios. Así que por eso estamos orándole al Señor mucho para poder llevar a cabo esa obra tal como lo hacía el Señor Jesús, ¿no? De gracia. Como Él nos mandó a hacerla, de gracia. Aparte de eso, pues hacemos brigadas de salud en barrios marginados, en poblaciones marginadas, muy necesitadas, donde les tomamos la glucosa, la presión arterial, el oxígeno en sangre, Amén. algunas veces muestras de orina, parciales de orina. Bueno, visitamos cárceles, eh, de vez en cuando salimos y le damos de comer también a los necesitados, habitantes de calle, madres cabezas de familia. Bueno, estamos tratando de hacer algo que sea práctico donde pues realmente no de una manera formalista, pero que podamos hacerlo de corazón para el Señor. Eso es lo importante, con amor a las personas que están tan necesitadas de contemplar a Jesús en nosotros, porque esa es la misión de la iglesia, ¿no? La iglesia debe mostrar a Jesús. Si la iglesia no puede mostrar a Jesús, el evangelio es vano. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor siga bendiciendo. Ya nos irás contando con los temas que vas a tocar un poquito más y nos darás más, nos contarás algunos testimonios. So, Amén. ¿qué te parece entonces si entramos a la primera pregunta? ¿Cómo define la Biblia la justificación por la fe y por qué es incompatible confiar en una organización humana? Bueno, la justificación por la fe, la Biblia la define de la siguiente manera en el libro de Romanos, Romanos capítulo 5. Dice algo interesante. Justificados, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay aquí algunas cosas importantes para resaltar. La primera es que la justificación es algo que ningún ser humano nos puede ofrecer. O sea, la justificación no la podemos recibir ni de un ministro, ni de un anciano, no la podemos generar nosotros mismos, porque la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero añade algo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ningún ser humano en esta tierra puede ser justificado aparte de Jesús. El gran problema de hoy con la religión y la mayoría de las religiones es que están tratando de ofrecerle o hacerle creer a las personas que pueden justificarlos, pero ningún ser humano puede justificarse aparte de Jesús porque en Jesús solamente se encuentra la justificación y es por medio de la fe. Quiere decir eso que para que yo pueda ser justificado, lo primero que tengo que hacer es creer que eso es cierto. Tengo que creer que Jesús es el único que puede justificarme. Si yo no creo que Jesús es el único medio de justificación para mí como pecador o para una persona que estoy en el proceso de restauración del pecado, pues voy a terminar mal, porque voy a terminar creyendo, por ejemplo, que una organización, una corporación, un sistema, un grupo me puede justificar. Y en eso lamentablemente están cayendo miles de personas. Entonces, la justificación creo que es algo muy importante de entender todo cristiano. De hecho, la mensajera del Señor dice algo muy interesante. Ella dice que no hay uno en 100 que entienda la justicia que es por la fe. Si soy justificado por la fe, quiere decir que lo que más debería preocuparme a mí como cristiano es crecer en fe. Eso es lo que más debería preocuparme.
porque no voy a encontrar justificación sin fe, y esa fe tiene que ser en Jesús. No puede ser en ningún cuerpo religioso. Claro que sí, las iglesias, los grupos de sostén propio, bueno, todo esto nos sirve para congregarnos, pero definitivamente la justificación solo viene de Jesús. Y para ser justificados por Jesús, tenemos que recibirlo en el corazón. Ese es el principio de la justificación por fe. Sí, y si no, bueno, y si nos recordamos lo que dice Lucas 4, 28, 29, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron porque querían matar al Señor, ¿no? So, ahí podemos ver claramente que, Jesús fue expulsado de una corporación religiosa, pero como tú dices, la justicia de Dios o el creer en el Señor no está en un edificio, ¿no? En un building, en un edificio. So, si rechazaron a Jesús, también rechazaron el mensaje final de hoy. Y este mensaje de la justificación por la fe no está siendo tan sonado, ¿no? No. Pero vámonos al segundo. ¿Qué ocurrió en 1888 que demuestra que la organización puede rechazar la luz aunque tenga la verdad? Lo que pasa, hermana Brenda, es que la verdad no es un conjunto de doctrinas solamente. Las doctrinas son las que nos dan el conocimiento para salir del engaño. A través de las doctrinas, bueno, antes guardaba el domingo y la doctrina me enseñó que no es el domingo sino el sábado. Antes creía que los muertos pueden comunicarse con los vivos, pero ahora que conozco lo que dice la Biblia, sé que eso no es así, que los muertos nada saben. Así que la doctrina me da un conocimiento intelectual, pero la verdad es Jesús. La verdad no es un cúmulo de información intelectual. La verdad es una persona. Entonces, cuando yo digo, o vamos a hablar más bien de lo que sucedió en el tiempo de Elena de White, los pioneros adventistas y específicamente el mensaje de John C. Waggoner, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál verdad tenían? ¿Qué verdad tenían? Es que no se puede tener la verdad si no se tiene a Jesús. Se pueden tener doctrinas, se pueden tener teología, pero si no tenemos a Jesús no tenemos la verdad, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ellos no rechazaron la verdad. Perdón, ellos no tenían la verdad. Ellos tenían un montón de teología y rechazaron la verdad que era Jesús. Porque rechazaron a Cristo, literalmente, eso dice la sierva del Señor. Entonces, yo creo que lo que sucedió en el Congreso de Minneapolis en 1888 es un pálido reflejo de lo que está sucediendo hoy. Un pálido reflejo. Porque literalmente hoy día lo que está sucediendo en la corporación es aún peor que lo que sucedía en ese tiempo. Es peor, porque, a ver, hoy día, miren hermanos, es tan difícil encontrar un adventista que entienda que Jesús lo justifica. Es tan difícil encontrar, porque o encuentras aquí dentro de la corporación un montón de gente que cree que la justificación no proviene de Jesús, sino viene de la enseñanza doctrinal, teológica que le ofrece su iglesia. Pero también encontramos a veces afuera un tipo de personas que creen que la justificación, ahora ya no la encuentro aquí en la corporación, pero la voy a encontrar acá afuera en cualquier otro grupo, pero en definitiva hay algo que es real. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que lo que sucedió en Minneapolis, mi hermana, definitivamente abrió las puertas
para que viniesen errores doctrinales mucho más fuertes y una incredulidad más fuerte en lo que es la justicia que es por la fe. Y desde ese momento, no sé tú qué crees, Henry, el Señor llama, hay un como un patrón profético, por lo que vemos que está pasando, Dios llama para salir de una organización que ya que se corrompe, ¿no? Dice, salid, salid, tocaos lo limpio, huid de Babilonia, ¿no? La salida siempre es parte del plan de Dios para proteger a los fieles, pero eso después de tomar una decisión, o como tú dices, saber y entender qué decisiones tenemos que tomar cuando vemos como lo que pasó en el, en el Congreso de Minneapolis en octubre de 1888. Tremendo eso. ¿Cómo relacionaron John C. Waggoner la justificación por la fe con la libertad de conciencia y la separación de la iglesia y Estado? Algo que ahora estamos viendo también. ¿Me repites la pregunta, por favor? Claro que sí. ¿Cómo relacionaron A.T. Johnson Waggoner la justificación por la fe con la libertad de conciencia y la separación de iglesia con Estado? No, claro, es que hay algo muy interesante, ¿no? Toda institución que no entiende lo que es justificación por fe, ya sea eclesiástica o civil o gubernamental, toda institución que no entiende la justificación por fe es especialista en violar la conciencia. Porque uno de los principios de la justificación por fe es que siempre, todo creyente que vive en justificación por fe respeta la conciencia del otro. Uh-huh. Respeta la conciencia del otro. Voy a poner solamente un ejemplo. Supongamos, vamos a poner acá un ejemplo sencillo. Tú eres vegetariana, no consumes carnes, ¿cierto? No consumes leches. Sin Uh-huh. embargo, si te sientas a comer con una persona y esa persona come carne, come pollo y come todo lo que el Señor dice que no se debe comer, tú no te incomodas con lo que hace esa persona. O sea, tú vives el mensaje que has entendido, pero no te incomoda eso. Entonces, la justificación por fe tiene un principio. Siempre que vivimos en la justicia de Cristo, respetamos la conciencia del otro. Y eso es algo que, por lo menos en la gran mayoría de iglesias, incluyendo la Corporación Adventista, se perdió. Porque lo que más se hace es precisamente ser conciencia del otro. Ser conciencia del otro. No respetar la conciencia, lo que dijo Lutero, ¿no? No es prudente ni sabio ir en contra de qué? De la conciencia. Entonces, aquí decimos esto, cree o no cree, cree, se queda, no cree, se va. Pero no funciona así con la justificación por la fe. Y yo creo que eso es muy importante que nosotros todos lo entendamos porque esa fue la primera negación que hizo el papado de la justificación por la fe, pisotear la conciencia de los seres humanos. Uh-huh. Cuando nosotros entramos por ese camino, ya somos papistas. Ya somos papistas, como en la Edad Media. Sin hoguera, pero ya somos papistas. Sí, eso nos lleva también a 1889, 1895, la lucha de Jones con el Congreso, la ley dominical que se vivió en ese momento, ¿no? El temor, cómo habrán sudado de preocupación. Y, cuando la iglesia busca el poder civil, cae en la imagen de la bestia, lo que podemos ver ahora que está pasando con la corporación, que muchos no entienden eso, Apocalipsis 13. Y como tú dices, ya no hay esa libertad de conciencia. Si la organización se pone corporativa, deja el evangelio y Dios llama a depender solo de Cristo, ¿no? Pero las personas
están ahí, ¿no? Y el Señor le dice, duros de servir, resistid siempre al Espíritu Santo, ¿no? En 1888 yo creo que fue la prueba moderna y el rechazo que abrió la puerta de la corporación y la unión con el Estado. Y eso es lo que podemos saber incluso ahora en Estados Unidos. J.D. Vance hablando sobre, oh, no, 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 la iglesia y el Estado deben estar juntos, ¿no? O sea, ese tremendo, algo que quiere volver a pasar, como lo que pasó en 1888. Um, ¿Por qué permanecer bajo una corporación que rechaza la luz de 1888 es peligroso peligroso para la preparación final? ¿Por qué es importante? Bueno, la cuestión es que la gente no ha hecho una diferencia entre cuál es la misión de la iglesia. O sea, hay que entender cuál es la misión de la iglesia. Es decir, la iglesia no fue dada para reemplazar a Cristo. La organización no fue dada para reemplazar a Cristo. La organización fue dada para poder llevar adelante un mensaje que lamentablemente se perdió, el mensaje de los tres ángeles, porque, a ver, por ejemplo, la sierva del Señor dice que el régimen alimenticio, página 36, dice que la reforma pro salud es la mano derecha del mensaje del tercer ángel. Nos fue dado también el mensaje de la educación, 1872, la salida al campo, los puestos de avanzada. La iglesia, la corporación, no hablemos de iglesia, corporación, la iglesia son las personas, pero la corporación perdió ese mensaje totalmente. Entonces, hay un gran problema, y es que hoy día las personas colocan la voz de la corporación por encima de Jesús. Uh-huh. La voz de la corporación por encima de Jesús. Toda persona que entra en esa experiencia no tiene la más mínima idea de la palabra justificación por fe por medio de Jesús. ¿Cómo yo voy a entender qué es justificación si mi Señor no es Jesús? Yo no soy el siervo de Jesús, soy el siervo de una institución, y de una institución que perdió el mensaje. Porque definitivamente una iglesia tiene el aval de Cristo por el mensaje que le es dado. Ahora, si pierde el mensaje, ¿qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Estructuras? ¿Edificios? ¿Universidades? ¿Colegios? ¿Dinero? ¿Qué hacemos con todo eso sin Jesús? ¿Qué hacemos con todo eso sin Jesús? Entonces, la cuestión aquí es que, claro, es muy urgente que las personas entiendan que deben salir. Es necesario salir. Porque en el orden en que se va dirigiendo la organización, ya tú sabes eso, unión, por ejemplo, con Naciones Unidas, recibiendo dinero de Naciones Unidas, eh, participando del Concilio Mundial de Iglesias, ¿ve? Pagando incluso, aportando en el Departamento de Libertad Religiosa del Concilio Mundial de Iglesias, con recursos de los hermanos, apoyando lo que Elena de White le llama la imagen de la bestia, pues, la unificación de las iglesias. Entonces, ¿cómo podemos nosotros seguir apoyando un ministerio que vemos que perdió el mensaje, por un lado, y al perder el mensaje, miren, cuando una persona se aparta de Jesús, cuando una persona deja de entender que Jesús es su justicia, esa persona puede seguir con las formas religiosas, puede seguir guardando el sábado, puede seguir incluso haciendo obra misionera. La cuestión es, ¿para quién la está haciendo? ¿Para quién la está haciendo? ¿O para ¿Para quién una está? organización, para Por, la corporación para o para el mí. Señor? Y por Amén. eso
no animamos a las personas a que sigan apoyando un ministerio que perdió el mensaje y que cada día más vemos que está entrando por un camino, por un sendero oscuro del que no hay regreso, del que no hay regreso. Yo te voy a decir algo. Yo creo con seguridad que la iglesia a nivel de corporación, la corporación va a terminar guardando la ley dominical. Creo con sinceridad que hay miles y miles de hermanos adventistas que asisten a la corporación, que aman al Señor, que tienen su fe en el Señor y que definitivamente están inconformes. Pero yo creo que el Señor va a sacar a todos esos fieles de allá, porque es imposible seguir en el barco cuando vemos que el barco está prácticamente hundido. Sí, en Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. So, la verdadera iglesia es la que sigue al Cordero, no like, como dices a la estructura, ¿no? Porque entender la justicia de Cristo es no seguir sabiendo lo que está pasando, seguir en ese mismo error. Y entonces, Ah, claro que sí, hermana, claro que sí. tremendo Y es. hay algo muy importante, quiero leerle una cita, Amén. ¿vale? Voy a leerla, está Amén. en el libro Testimonios para Ministros, página 456. Y ahí nos explica algo interesante que debe llevar a cada creyente adventista a examinar en qué está puesta su fe, porque la justificación es por la fe, pero necesito entender en qué está puesta mi fe, cuál es el cimiento de mi fe. ¿Es Jesús? ¿Son estructuras? ¿Es mi propia justicia? ¿En qué está puesta mi fe? Y en Testimonios para Ministros, página 456 dice, ¿qué es la justificación por fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, y escucha esto, y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Entonces, Wow. entender justificación por fe es entender que todo lo bueno que pueda pasar en mí viene de Jesús. Que mi gloria debe ser abatida en el polvo y que debo permitir que el Señor haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Tremendo. Claro que Amén. sí. Tremendo, Eh, poderoso. amén, sí. Tengo que entender eso. Si yo no entiendo esto, definitivamente, pues voy a colocar mi fe en cualquier otra cosa menos en Jesús. Y sin fe en Jesús no puede haber justificación por fe. Por lo tanto, yo tengo que escapar, hermana Brenda, de todo aquello que me esté apartando de la justicia que es por la fe y que me esté llevando a poner mi confianza en cualquier cosa, institución, ya sea una institución, sea una persona, un líder religioso, lo que sea. Ujú. Yo tengo que tener mucho cuidado, tengo que tener mucho cuidado porque hay una cosa muy interesante. La sierva del Señor dice que la fe, es el mensaje para los jóvenes, dice que la fe, dice, muchos consideran la fe como una opinión. Y entonces dice ella, la fe verdadera es una transacción. ¿Qué es una transacción, Brenda? Un proceso. Un cambio, un intercambio, una transacción. Yo te doy algo, Oh, ya. me das algo. Es una transacción. Vamos a suponer, yo tengo un computador para venderte, te vendo ese computador, te entrego el computador y tú me entregas el dinero. Eso es una transacción. Y la mensajera del Señor dice, muchos consideran la fe como una opinión.
Y entonces dice ella, la fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen en un pacto con Dios. Una fe tal entraña un aumento de vigor y un poder que da victoria al alma. Entonces, una transacción. Yo me entrego a Jesús tal como estoy y Jesús me da su espíritu y me transforma. Yo le doy lo mío y Él me da lo de Él. Lo mío no vale nada, porque lo que tengo para entregarle es solo la inmundicia. Ujú. Sin embargo, Él lo recibe, porque me quiere transformar. Pero ahora, ¿qué pasa si yo no entiendo ese concepto de fe? Porque fe implica confianza total, dependencia total. Confías totalmente, dependes totalmente. Y eso implica que no vas a depender ni de una institución, ni de una organización, ni de un ministerio, vas a depender de Jesús. Eso implica que no puedes confiar ni en una organización como medio de santificación, Ujú. ni puedes confiar en tus propias fuerzas tampoco, ¿no? No puedes confiar en ti mismo porque hay un error, ¿no? En los Mm. que muchos caen. No, no confío en la corporación, confío en Jesús, pero a veces Satanás nos lleva a confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, la justificación implica y la fe implica, dependo totalmente no de mis fuerzas, tampoco de las de una organización o sistema religioso, dependo de Jesús. No confío en mí mismo, porque mi justicia propia me dice que debo confiar en mí mismo. Confío en Jesús. Total confianza, total dependencia. ¿Y sabes algo? Ese mensaje de justificación por la fe, ¿tú sabías que el fuerte pregón ya empezó? ¿Tú sabías Ah, que Elena de White dice que el fuerte pregón empezó en la revelación de la justicia de Cristo, es decir, 1888? ¿Quieres que te lea la cita? sí, léela. Vale la Tremenda. pena. Te voy a leer la cita. Mensajes selectos, tomo 1, página 425. Escudriñar las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquear al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. ¿Cómo dice? Ya ha comenzado. El fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo empezó? En la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ahora, pregunto, ¿cuándo hubo esa revelación de la justicia de Cristo para los adventistas del séptimo día que la habían olvidado? 1860. 1800. Ujú. Así que ahí empezó el fuerte pregón, pero hay algo interesante aquí, es que el fuerte pregón no empezó para los gentiles, porque primero antes de que vaya el mensaje a los Mm, gentiles, con los 144,000, tiene que haber un fuerte pregón a la iglesia. amen. ¿Recuerdas algo? ¿Recuerdas la profecía de Daniel 9? Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, ungir al santo de los santos, y bueno, y sellar la visión y la profecía. Voy a leerte mejor Daniel 9:24 para que tengamos una idea bien Ujú. clara de esto, porque lo que sucedió con esa profecía, en esa profecía hay una analogía de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo con nosotros como adventistas del séptimo día. Entonces te voy a leer Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Ujú. Mira lo que dice, versículo exactamente 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad.
para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ya tenemos aquí un punto de referencia, el Mesías, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y nada ya le quedará al pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esto está hablando de la destrucción de Jerusalén y el santuario. Ahora, había una profecía como esta de Daniel que determinaba, hermana Brenda, un tiempo exacto del fin del tiempo de gracia para el pueblo judío como nación. Cuando Jesús vino, nuestro Salvador, hizo su ministerio, a mitad de su ministerio, Jesús hizo algo con sus discípulos que está en el libro de Mateo. El Señor envió a predicar a sus discípulos. Esta no es la gran comisión de Mateo 28. Esta es una comisión donde Jesús envía a sus discípulos a predicar. Pero hay algo interesante que hace el Señor. Los envía no a predicarle a los gentiles, los envía a predicarle solo al pueblo de Israel, a los judíos. Mira lo que dice. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Obra médico misionera. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y luego dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe por qué Jesús hizo esto, Brenda? ¿Por qué? Estaba para terminar el tiempo de gracia como nación para los judíos. Así que más adelante iba a venir un tiempo de predicación para los gentiles, un fuerte pregón para los gentiles, después del aposento alto. Pero ahora era importante alcanzar a aquellos cuyo tiempo de gracia estaba por terminar. Así que por eso les dijo, no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudad de samaritanos, sino vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Ahora, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos hablando? Voy a terminar de leerte la cita que inicié. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Ahora, escucha esta parte. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Wow. ¿Qué dice Elena de White? Elena de White dice que lo que sucedió en el Congreso de 1888, de ahí en adelante empezó el clamor del tercer ángel, el fuerte pregón del tercer ángel, pero empezó con los adventistas y va a terminar con los gentiles. O sea, lo mismo que sucedió con los discípulos, que primero se les dio el mensaje a aquellos cuyo tiempo de gracia estaba por cerrarse primero, eso mismo está sucediendo ahora. Hay una sorprendente analogía en todo esto. Entonces, ¿sabes algo? Llevamos más de 150 años de fuerte pregón. Wow. En los adventistas. Y Elena de White dice algo interesante. Este es el comienzo de aquel ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Dónde encuentras tú ese ángel que llena con su gloria toda la tierra? El cuarto ángel. Apocalipsis 18. Un ángel que desciende del cielo y llena de luz y de gloria toda la tierra. Ahora, ese es el fuerte pregón a los gentiles. Pero Elena de White dice que ese ángel y esa gloria
empezó con el fuerte pregón en la revelación de la justicia de Cristo. Quiere decir que el Señor le está dando el fuerte pregón primero a su pueblo y los está invitando a salir del error y a entrar en la justicia que es por la fe. Total dependencia, total confianza de Jesús. Vidas entregadas a Él, sin obstáculos, sin reservas. Nada que nuble mis ojos del Señor. Solo viviendo para Él. Él es la fuente de mi todo. Cada decisión mía, cada acto de mi vida, guiado por el Señor. Eso es la justicia de la fe. Amén. So, entonces, ¿podría una corporación religiosa convertirse en Babilonia si se une a este poder civil? Bueno, Babilonia es un sistema de confusión total, ¿no? Yo creo que la Iglesia Adventista como corporación todavía conserva algunos distintivos que Dios dio, como el sábado, como, bueno, se entiende la verdad sobre el estado de los muertos. Ujú. Pero yo lo que sí estoy seguro es de que la corporación adventista está bebiendo mucho vino de Babilonia. Está embriagada con el vino de Babilonia. Muy embriagada. Porque muchas doctrinas de Babilonia, la grande de Apocalipsis 17, están en el seno de la institución adventista, de la corporación adventista. Se están predicando. De hecho, la sierva del Señor en Testimonio para Ministros lo dice. Dice que se iba a encender la infernal tea satánica de la falsa profecía en los mismos púlpitos adventistas. Eso está en Testimonio para Ministros. Entonces, yo creo que se está bebiendo demasiado del vino de Babilonia. Y creo que hay un pasaje, no sé si lo has leído, pero hay un pasaje donde la sierva del Señor dice que no dice que la iglesia adventista haya llegado a ser Babilonia, pero sí dice que ha llegado a ser una hermana de Babilonia, caída. Parece que hay otro escrito está que por ahí escuché que dice que si ya se juntó con el poder civil es Babilonia. Ya no podría ser like, la Mm, hermana, no sé, pero si el mensaje del tercer ángel, que es la justicia de Cristo, ya se rechazó, entonces inevitablemente tomará el espíritu del papado, buscando la autoridad humana para sostenerse. So, la justificación por la fe es Cristo mismo viviendo en el alma, y si nosotros no entendemos eso y seguimos ahí, y ningún sistema humano puede ocupar su lugar. So, es verdad. necesitamos la Y hay justicia algo de Cristo. interesante. Hay algo interesante en esto, Brenda. Ya. Algo interesante. Es que la obra de toda iglesia, ya sea que esté organizada, muy organizada, o sea simplemente un grupo de individuos, Ujú. la obra de toda iglesia, y sabemos que la iglesia son las personas, no es hacer discípulos para sí mismos. Es decir, nosotros no fuimos llamados a hacer discípulos para nosotros. Nosotros fuimos llamados a llevarle discípulos a Jesús. Jesús no dijo cuando dio la comisión, vaya y hagan discípulos para ustedes. Jesús dijo, ir y hacedme discípulos a todas las naciones. Hay una diferencia grande, abismal en eso. Ujú. ¿Por qué? Cuando tú entiendes justificación por la fe, tu único deseo como misionera, como laico, como predicador, es llevar a esa persona a establecer una relación íntima con Jesús. Porque cuando esa persona entra en una relación íntima con Jesús, aprende algo. Aprende a confiar en Él y a depender de Él. Ya no te necesita. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la corporación adventista y por qué ha rechazado tanto el mensaje de la justificación por la fe? Porque los miembros de iglesia
De seguro muchos están dispuestos a morir por su corporación, pero no por Jesús, no por la verdad. Entonces, aquí la cuestión es que la fe implica total confianza, total dependencia en mi Señor Jesús, una Amén. persona que es la verdad. Eso implica fe. Ahora la cuestión es, como adventista del séptimo día, ¿en qué tengo puesta mi fe? Mm, ¿En qué tengo puesta mi confianza y de qué dependo yo para mi salvación? Y el gran problema del ministerio adventista, bueno, habrá uno que otro pastor que ama al Señor y tiene un interés genuino en conducir las almas a Jesús, pero en su gran mayoría tienen un propósito: conducir almas a depender de ella misma, de la misma iglesia, de la misma corporación. Entonces, cuando pasa eso, tú cortas el cable de acceso que puede unir al creyente con Jesús para que reciba su justicia. Ya no hay justificación, ya no hay fe en Jesús. Y esto es un gran problema, porque Apocalipsis 14:12 dice que la generación final, el pueblo que va a vivir en la crisis final, el pueblo que va a vivir en los días del nuevo orden mundial, de la mm, globalización, guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. ujú. Y tener la fe de Jesús es experimentar lo que Jesús hizo acá en la tierra. Total dependencia de su Padre, total confianza en su Padre. Ahora yo tengo que tener la fe de Jesús. Total dependencia de Jesús, total confianza en Jesús. Sí, ¿Cómo el Señor no va a querer, cómo el Señor no va a querer que salgamos de ese sistema equivocado de religión? mm, Sistema satánico, la verdad es que es satánico, porque todo aquello que hace que mi confianza, que mi lóbulo frontal, wow. que mis procesos cognitivos se desvíen de Jesús, ya Satanás está trabajando ahí. ¿Cuánto necesitamos de él, no? En un escrito está de 1890, el Elena G. de White decía, la justicia de Cristo debe ocupar cada fibra, y no cada cosa íntima de nuestro ser. De lo contrario, estaremos bajo la influencia de otro espíritu. Y podemos pensar que estamos en el espíritu de Cristo, ¿no? Y Claro que estamos... sí. Es que mira algo tan interesante. Tú sabes que la justificación por la fe está regida por dos principios, ¿no? Dos principios. Ujú, Justicia imputada, justicia impartida. impartida. Ujú, Así que cuando hablamos de justificación por fe, estamos hablando de que el creyente recibe esos dos principios en su vida: justicia imputada, justicia impartida. Voy a explicar esto antes de leer el pasaje, ujú, pero cuando hablamos de justicia imputada estoy hablando Jesús perdonando mis pecados, Jesús como ofrenda, como sacrificio, pagando por mis pecados para que yo pueda ser aceptado delante del Padre. Me imputa su justicia, me imputa el perdón. Es algo que no tengo que comprar, no lo puede vender ninguna iglesia, no lo puede dar ningún hombre, ningún ministro puede dar eso. Él me imputa el perdón, el derecho al perdón por los méritos de su sangre. Justicia impartida, Él me imparte su espíritu y en ese espíritu me transforma, hace de mí una nueva criatura, un nuevo engendramiento para ser constituido como hijo de Dios a través de su espíritu. Con su sangre me perdona, con su espíritu me transforma y hace de mí una nueva criatura. Justicia imputada, perdonado en la cruz, justicia impartida, recibiendo su misma vida. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. amén. La sierva del Señor lo describe de la siguiente manera. Mira lo que dice: la justicia por la cual somos justificados
mira cómo lo explica ella. Hay Ujú. una justicia. Dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo, es decir, perdonados por la sangre del Cordero. Y luego dice, la segunda es nuestra idoneidad para el cielo. Esto está el mensaje para los jóvenes, página 32. Ahora, yo no puedo, como individuo, como misionero, como ministro de Dios, ninguna iglesia, corporación o grupo religioso, ya sea de sostén propio, ya sea la corporación, no puedo tratar de hacerle creer a la gente que yo le puedo dar el perdón o yo le puedo dar la santificación. Yo Hmm. tengo que hacerle entender a la gente que en Jesús puede encontrar el perdón a través de la justicia imputada y la santificación a través de la justicia impartida. Y es a eso lo que le llamamos justificación por la fe. ¿Ve? Y la tarea de nosotros como misioneros y ministros de Dios debe ser llevar a las personas a que entiendan que Jesús es su única justicia y que en Él puede encontrar perdón y santificación. Te voy a decir algo, a veces enredamos mucho el Evangelio. Si una persona en esta tierra lo único que entiende es que Jesús le ofrece el perdón y que en Jesús puede llegar a ser una nueva criatura, con eso fue justificado. Sí, la organización ya no falló, Cristo no. So, Ujú. el remanente fiel no va a ser corporativo, es realmente espiritual, ¿no? Teniendo la justicia de como tú lo estás diciendo claramente ahora. Maldito el hombre que confía en el hombre. Claro que sí, claro que sí. Te voy a leer otro pasaje, ¿vale? Claro. Está en Alza tus ojos, página 83. Dice, la gran verdad central del Evangelio, escucha esto, la gran verdad central del Evangelio, alrededor de la cual se agrupan todas las verdades, es la de Cristo crucificado como expiación. Mm. Todas las otras verdades son tributarias de esta. ¿Estás entendiendo eso? La sierva del Señor dice que la gran verdad del Evangelio es la justicia de Cristo, la justificación por la fe, y que alrededor de esa gran verdad, que es el mensaje central del Evangelio, hay otras verdades como el sábado, como la reforma pro salud, como la salida al campo, ¿ve? Ujú. Como el mensaje de Babilonia caída. Pero te voy a poner un ejemplo nada más, un ejemplo Ujú. sencillo para que entendamos lo que significa justificación por fe. Ujú. La organización no entiende de esto nada. Y yo creo que la gran mayoría de adventistas necesitamos profundizar si realmente entendemos lo que es justicia por la fe. Escucha esto. Una persona puede volverse vegana. Ujú. Yo soy vegano. Puede adquirir los principios de salud que hay escritos en el don profético como luz para este tiempo para el remanente. Pero si adquiere esos principios aislada de la justificación por fe, se va a volver legalista. Y ahora va a tener un mensaje condenatorio hacia todo aquel que no coma como él come. Así que cuando aíslas cualquiera de las verdades que giran alrededor de la justicia por la fe, cuando aíslas esas verdades de la justicia de Cristo, te desenfocas. Por, mira nada más un ejemplo. Hoy, ¿por qué se distingue a los adventistas del séptimo día? Bueno, porque guardan el sábado y no comen carne de cerdo. Pero aparte de eso, vestimenta como el mundo, comida como el mundo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Pues que se tomó la letra de la ley, solo la letra de la ley, sin la justicia de Cristo, y se quedaron con la letra de la ley. Pero cuando yo me quedo con la letra de la ley, sin la justicia que Cristo me ofrece,
que es imputada y es impartida, entonces ahora me vuelvo un legalista y coloco, dejo de tener un Salvador que es Jesús y ahora mi Salvador es el sábado, mi Salvador es el cerdo, porque creo que haciendo eso ya estoy salvo, haciendo eso no necesito de un Salvador. Mm, Y en eso es que ha enfocado la corporación adventista a la gran mayoría de sus miembros, a hacer de ella su Salvador. Y por eso Jesús en el ujú. mensaje de la Odisea dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, es un mensaje individual, personal, es para ti como individuo, para mí. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ya, Wagner dijo, la iglesia verdadera está donde Cristo dirige y hemos llegado a un punto de que Él no dirige, un remanente pequeño, perseguido no institucional, de un Apocalipsis 12:17. So, Dios llama a los individuos, no corporaciones, ¿no? Para el sellamiento que viene. Y Bien. entonces, ¿qué enseñaron A.T. Johnson Wagoner sobre la verdadera iglesia en los últimos días? Porque estamos ahora viviendo estos últimos días. La verdadera iglesia la definió John C. Waggoner de la misma manera como la definió Jesús. Jesús la definió de Amén. una manera muy sencilla. Mira cómo la definió Jesús. Ujú. Mateo capítulo 16. Voy a leerte, ya todos conocemos esos párrafos. Voy a leerte desde el versículo 13. Ujú. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí viene el punto de qué es iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amén. No hay otro fundamento. Jesús lo dijo. No hay otro fundamento. Y cualquier otro fundamento que no sea Jesús es un fundamento de arena movediza. Es alguien que está edificando su casa sobre la arena. Y cuando vengan las lluvias, cuando vengan los ríos y cuando soplen los vientos, y eso significa cuando venga la crisis, que ya empezó, pero va a ir en aumento y se va a agudizar cada día más. Cuando venga la crisis, todo el que tenga un fundamento donde su casa haya sido edificada sobre la arena, va a caer Tremendo. y va a ser grande su ruina. Único fundamento que va a soportar los golpes de la globalización, los Tremendo. golpes de la crisis mundial, los golpes de no poder acceder a un sistema de salud si no tienes la marca de la bestia, única manera de soportar y pasar por eso, vivir en la fe de Jesús, vivir en la justicia de Cristo, un fundamento sólido. Pero ese fundamento no se construye en la crisis, ese fundamento se construye hoy. Hoy es el día del fundamento, hoy es el día de vivir en fe, hoy es el día de tener una experiencia de justicia por la fe. Cristo en mí y yo en Él. Yo viviendo para Él y Él viviendo para mí. Unidos. Naturaleza divina, naturaleza humana, fusionados, venciendo el pecado, muertos a la carne. Así funciona, Brenda. Tremendo.
Joel 12:32 dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y tenemos que entender lo que es la justicia de Cristo. No, especialmente ahora, en esta última crisis. Cristo es nuestro refugio, no una corporación. Wow, qué lindo. No sé qué te parece si cerramos. Acá dice, um, estuvo contando, bueno, lo que yo quería compartir con ustedes es, nosotros somos así, como tenemos tantos errores, somos lo más caído, ¿no? Pero viene la justicia de Dios y nos cubre, ¿no? En su amor. Um, y vamos a seguir tocando estos temas no sé si lo vamos a hacer ¿qué estamos hoy? Lunes. No sé si lo vamos a hacer todos los, los lunes, Henry. Tú nos avisas. Pero sería lindo ir preparándonos para el tiempo del fin. Ya lo estamos haciendo ahora y tenemos que entender este mensaje. La preparación final no es unirse más fuerte a una corporación humana, sino unirnos completamente a Cristo. Jesús fue rechazado por la organización de su tiempo, pero aquellos que lo siguieron fuera del sistema fueron los que recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés. La historia se repite en 1888 cuando la corporación rechazó la justicia de Cristo enviada por A.T. Johnson Wagoner. Y esa historia se repite hoy una vez más, mientras las escrituras buscan el poder civil y alianzas humanas. Y tenemos que entender, porque hay muchos hermanos que aman más a la corporación, ¿no? Pero Dios siempre ha tenido un plan para los fieles. Apocalipsis 18:4 sigue siendo el llamado más grande. Salid de ella, pueblo mío. No es un mensaje de miedo, tampoco de rebeldía. Es el mensaje de un padre que quiere preservar a sus hijos. No sé si quieres decir algo más Bueno, para cerrar. sí, yo lo único que puedo decir es que los movimientos, los eventos finales van bastante rápido, van bastante rápido. Amén, rapidísimo. No va a ser el conocimiento intelectual el que nos pueda pasar a salvo en medio de la crisis final, en medio del tiempo de angustia previa, en medio de la globalización y de todas las restricciones que vienen con ella. No va a ser un conocimiento intelectual, teórico, filosófico de la verdad. No va a ser mi confianza en una institución, en un credo, lo que me va a sostener. Yo tengo que tener una experiencia genuina con Jesús. Amén. Jesús es poderoso. Jesús es real. Jesús es verdadero. Amén. Y está esperando que cada uno de nosotros, como adventistas del séptimo día, entremos en una experiencia de relación con Él, cual nunca la hemos tenido. Que podamos vivir para Él no de una manera casual, que podamos vivir para Él con pasión, con Amén. todo lo que implica amar a Dios, con todo lo que implica la Shema de Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová, Jehová nuestro Dios, uno es. Y ahora, y amarás a Jehová tu Dios de toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El amor a Dios tiene que llenar todo nuestro ser, facultades físicas, facultades mentales, facultades espirituales. Nuestra oración no se puede limitar simplemente a un día de culto o a una profesión de fe. Nuestra adoración tiene que involucrar que todo lo que yo soy, mi parte física, adore a Dios, mis pensamientos, adoren a Dios y mi espíritu
esté conectado con el Espíritu de Dios. Amén. Tiene que haber un cambio integral en nosotros. Solo ese tipo de preparación nos va a servir para enfrentar la gran crisis que ni siquiera nos imaginamos cómo es. La sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que lo que sucedió en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que sucederá en el mundo, Ujú. un pálido reflejo. La crisis viene, se está acercando rápidamente y algún día quizá podamos tocar Mateo 24. Tengo una serie de temas de la Amén. cronología de Mateo 24 y de dónde vamos literalmente. Solamente una confianza total en Jesús y vivir en fe, en la justicia por la fe, nos va a guardar y nos va a proteger y va a ser nuestro refugio en el tiempo de angustia. Es lo único. Amén. Hemos llegado al tiempo, hermana Brenda, en el que cada uno de nosotros debe ser un justo que viva por la fe. El justo por la fe vivirá. Amén. ¿Terminamos con una oración? Amén. Ora, Amén. ora tú. Oh, ¿yo oro? Ok. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias Dios porque hemos podido pasar un momentito compartiendo lo que tenemos que experimentar estos últimos días. Dios de amor, te pedimos tu ayuda para que podamos santificarnos, para que podamos entender el mensaje de la justificación por la fe, Amén. para poder recibir y para poder caminar en santidad, para poder ver tu rostro. Perdónanos Dios y ayúdanos, oh Dios, por favor, a, a escuchar tu voz. Gracias Dios, vienen momentos difíciles y sin ti no podemos hacer nada. Gracias Dios, en tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén. 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 Bueno, hermanos, estarán escuchando de nosotros. Maranata. Gracias, Amén. Henry.